Buenas tardes, amigos tiradores, ¿cómo están hoy? De nuevo nos encontramos en este foro de Bullseye, tiro deportivo de precisión. En este foro, lo que yo quiero de alguna manera tratar con ustedes, conversar con ustedes, hace referencia a inquietudes que me han enviado varios amigos del canal, varios suscriptores, y que tiene que ver con el hecho de que hasta qué punto, ¿no es cierto?, cierto herramental o elementos que son relativamente especializados para hacer algunas operaciones de recarga, algunas de las operaciones que integran la recarga, eh, hasta qué punto estos elementos son imprescindibles, sobre todo habida cuenta de que algunos de ellos, ¿no es cierto?, no están disponibles en el mercado local y la única forma de adquirirlos es a través de una importación, eh, casi siempre desde los Estados Unidos, ¿no es cierto? Yo he dado en general información de cómo se puede obtener esos elementos, pero indudablemente esto siempre es más engorroso y por supuesto más costoso en general que si estos elementos estuvieran disponibles localmente. Así que me parece oportuno, dado que son, como dije antes, varias las inquietudes que me han llegado en este sentido, yo quisiera hablar un poquito con ustedes, ¿no es cierto?, respecto de cuáles son realmente los elementos con que tenemos que contar para hacer una recarga de munición, tanto sea de arma corta como de arma larga, ¿no es cierto?, de forma que esta operación se pueda hacer en forma segura y que dé como resultado, ¿no es cierto?, una munición de calidad, entendiendo por munición de calidad, ¿no es cierto?, no solamente munición que sea segura, sino además que permita obtener con nuestra arma una buena performance, ¿no es cierto?, es decir, precisión a grupos pequeños, etcétera. Es decir, todo lo que caracteriza, digamos, la buena performance de una munición. Así que bueno, vamos a tratar este aspecto que, insisto, parece motivar inquietudes bastante generalizadas. El tema de la recarga de cartuchos metálicos ya lo hemos tratado, digamos, en diversas oportunidades, en videos anteriores, pero hay dos en particular que se refieren específicamente al tema de la recarga, dando detallando los distintos pasos que incluyen, digamos, esta operación. Así que yo voy a hacer un poco referencia a la información que hemos dado en esos videos y quizás para comenzar, lo primero que quiero mostrarles a ustedes, es algo que ya, reitero, lo hemos mostrado en estos videos a los que estoy haciendo referencia, es un listado, ¿no es cierto?, más o menos comprensivo de los elementos que digamos, uno debería considerar como necesarios para encarar una operación de recarga de munición. Bien, acá tenemos entonces el listado, que son en este caso 16 elementos, según como uno haga la clasificación, y son los, digamos, componentes que uno consideraría como esenciales, ¿no es cierto?, para poder efectuar una recarga de munición. Lo que vamos a hacer es no solamente mostrar el listado, sino lo que vamos a ir haciendo ahora es recorriendo cada uno de estos elementos uno por uno para hacer algún comentario y sobre todo ver qué alternativas uno puede tener dentro de cada uno de estos ítems, no solamente lo que hace a performance, sino lo que hace al costo de los mismos. Bueno, sin ninguna duda, un elemento fundamental en el proceso de recarga, por supuesto, es la prensa de recarga. Hay una gran variedad, digamos, de prensas de recarga en
en el mercado. Esta que yo utilizo, que es mi prensa preferida para cartuchos de arma larga, es una Lyman, el modelo es la Lyman T-Mac 2. Es una prensa monoestación. Yo recomiendo, yo diría enfáticamente a quienes están iniciando en el tema de la recarga, que utilicen una prensa monoestación y después, digamos, a la medida que vaya adquiriendo experiencia en el proceso, bueno, pueden pasar a una de torreta giratoria o eventualmente a una prensa progresiva, como por ejemplo la Dillon que yo utilizo fundamentalmente para cartuchos de arma corta. Esto no quiere decir de ninguna manera que acá tenemos la Dillon, acá tenemos la prensa Dillon, que es esta que está acá, es mucho más sofisticada. Acá fíjense que tiene, ¿no es cierto?, lo que se llama el toolhead, que lleva los distintos dies, ¿no es cierto? Es otra forma de trabajo totalmente diferente con una prensa monoestación. Por lo tanto, yo no me voy a ocupar de este tipo de prensa. Ya hemos hecho algún video respecto de la misma, el uso de la misma para recarga de arma corta. Reitero que esta prensa se puede usar perfectamente, prensa progresiva, en particular esta que es la Dillon RL550B, se puede usar perfectamente para cartuchos de arma larga, pero a mí me gusta más usar la monoestación porque tengo más control de las distintas variables, las distintas dimensiones que quiero obtener en el cartucho terminado. Así que bueno, vamos a referirnos por ahora exclusivamente a prensas monoestación, ¿no es cierto?, como esta Lyman T-Mac 2 que acabo de mostrar. Una alternativa interesante que yo he utilizado durante varios años, hasta que adquirí la Dillon 550 RLB, es usar una prensa de torreta giratoria, que es una especie de intermedio entre lo que es una prensa monoestación y una progresiva. Acá tenemos el Lyman o Lyman T-Mac 2, que es la misma que tengo yo en versión monoestación, pero fíjense ustedes que tiene montado una torreta que admite alojar varios dies, con lo cual, digamos, uno puede ir trabajando secuencialmente, ya que completa una operación, como por ejemplo el recalibrado, ¿no es cierto?, y después gira la torreta un paso, ¿no es cierto?, y tiene, por ejemplo, otra estación que puede ser, por ejemplo, la de carga de pólvora, etcétera. Es interesante, digamos, es un tipo de presa que también se puede utilizar tanto para arma corta como para arma larga, pero de nuevo, las razones por las cuales yo prefiero la amonestación para arma larga, para cartucho de arma larga, son los que dije anteriormente. Es decir, yo creo que una prensa amonestación es la que más control nos da sobre las dimensiones del cartucho terminado. Aunque hoy en día, digamos, hay equipos tan sofisticados, por ejemplo, Dillon tiene equipos muy sofisticados, por supuesto también muy alto costo, y no me animaría a decir que no se pueden lograr las mismas tolerancias que con una monoestación. Una prensa muy interesante es esta que estamos mostrando acá en la imagen, que es la llamada Bridgelock Lee Challenger Press, que es una prensa de tamaño bastante más reducido que la Lyman T-Mac 2, lo que le hace muy conveniente si uno quiere hacer recarga en el polígono, ¿no es cierto? Esta prensa es una prensa que está hecha en hierro fundido, es una prensa, como se muestra, tipo O sea, es digamos, un anillo cerrado, ¿no es cierto?, que la hace muy rígida, lo mismo que la Lyman T-Mac 2.
Y tiene la particularidad, y eso es lo que le da el nombre de Bridge Lock, de que utiliza para el alojamiento de los dice de recarga eh, unos bushings, ¿no es cierto? O bridge locks en realidad se denominan, ¿no es cierto? Que permiten que el die se coloque muy rápidamente o se retire muy rápidamente, lo cual la hace particularmente útil, reitero, en operaciones de recarga en polígono, en campo. Acá estamos mostrando precisamente uno de los bushings que se utiliza en esta prensa. Los bushings en realidad van roscados en el die, en reemplazo del anillo de anclaje habitual que tienen los dies, ¿no es cierto? Ese anillo de anclaje ya viene incorporado en el bushing, y entonces con un sistema de bayoneta, o sea, de colocación muy rápido, uno puede insertar el die correspondiente en la prensa, lo cual hace en este sentido una prensa de muy fácil recambio de estos dies, y todo esto, digamos, por supuesto, acelera el proceso de recarga, y por eso es otra de las ventajas que tiene cuando uno quiere utilizar esta prensa en el campo, ¿cierto? En el polígono. Y por último, no quiero dejar de mencionar esta variante, que es una prensa manual Lee, muy práctica, digamos, para transportar, ¿no es cierto?, dada su pequeño tamaño y su poco peso, que, digamos, si uno se refiere a calibres no excesivamente importantes, yo diría hasta 308 Winchester inclusivo, la prensa funciona perfectamente bien. En calibres más grandes se hace un poco difícil, digamos, manejar el proceso de recalibrado de vainas, porque ya se hace un poco pesado, hay que hacer mucha fuerza y no es demasiado práctica en ese sentido. Pero hasta calibres 308 Winchester anda bien, digamos. Yo tengo alguna experiencia con esta prensa. Y tiene la ventaja de que, bueno, uno puede ir cambiando los dice. Tiene un sistema de bridge lock también, o sea, tiene los bushings, o sea, permite un cambio muy rápido de los dice. Así que es un complemento muy interesante para tener en cuenta si uno hace recarga en la línea de tiro, en el polígono, ¿no es cierto? Así que estas dos prensas, digamos, son interesantes para tener en cuenta para aquel tirador que tiene pensado eventualmente hacer su recarga en el campo. Yo casualmente me he adquirido una Lee Challenger Press, y en este momento la tengo precisamente en trámite de registro frente a ANMAC. Recuerden ustedes, esto es muy importante tenerlo en cuenta, que para ANMAC, ¿no es cierto?, las prensas tienen el mismo estatus que un arma de fuego, o sea, requieren ser registradas y están sujetas, digamos, a limitaciones similares en lo que hace a su tenencia, ¿no es cierto?, que los requisitos requeridos necesarios que es necesario cumplir para un arma de fuego. Así que esto es importante tenerlo en cuenta. Las prensas, digamos, hay que registrarlas la misma forma que es necesario registrar armas de fuego. Y se cuenta como, en lo que hace a la cantidad de armas que uno tiene, se cuenta como si fuera un arma. Cada prensa equivale a un arma en este sentido. Bien, y con esto lo que he procurado es dar un panorama más o menos general de lo que son las prensas monoestación, sobre todo aquellas que son más comúnmente disponibles en nuestro medio, ¿no es cierto?, como pueden ser las prensas Lyman o las Lee, ¿no es cierto?, lo cual no quiere decir que no haya otras marcas que son muy buenas y pueden aparecer en distintos lugares, ¿no es cierto? En general, digamos, lo que hay que hacer para adquirir una prensa, lo más conveniente es directamente recurrir a una armería que las importe, ¿no es cierto? Hay varias armerías en la Argentina que
que se ocupan de esto, y la ventaja de comprarlas en armería es que ya estas prensas están registradas en la ANMAT, lo cual facilita mucho el trámite, digamos, de inscripción a nombre del comprador, ¿no es cierto? O sea que, digamos, en general, digamos, es la vía más práctica. Y como resumen, yo diría que sobre todo para el recargador que se está iniciando, una prensa monoestación, que puede ser la Lyman, que puede ser la Lee, yo creo que es el recurso más conveniente a conseguir, ¿no es cierto?, para iniciarse en este tema. Después uno eventualmente puede ir a equipos más sofisticados, como puede ser una prensa progresiva, etc. Bueno, sin duda el otro ítem importantísimo y esencial, digamos, para efectuar la recarga de munición es, por supuesto, los dice de recarga. Hay distintos tipos de dice, digamos, según la preferencia y lo que uno quiera lograr, ¿no es cierto? Los más comunes son los dice, por ejemplo, en este caso estamos hablando de dice Reading, ¿no es cierto?, para calibre 243 Ackley Improve. En este caso particular es una cosa curiosa lo que pasó. Fíjense que la caja dice, la etiqueta de la caja dice dice tipo S, cuando en realidad lo que mandaron fueron dice que no son tipo S. Los tipo S son los que admiten bushing. Ahora enseguida vamos a explicar de qué se trata esto. Hubo un pequeño problema con el despacho de estos dice. Lo cierto es que terminaron siendo dice comunes, pero embalados en una cajita que corresponde a dice tipo S, que ya no en el momento que yo compré no estaban disponibles. Esto fue un problema interno de la empresa proveedora de Brownings. Básicamente los juegos de dice para arma larga traen básicamente o 2 o 3 dice. En este caso, fíjense ustedes que trae 3 dice, ¿no es cierto?, porque 2 de ellos son para el recalibrado del cuerpo de la vaina, la primera operación, recalibrado del cuerpo de la vaina, pero uno es recalibrado cuerpo completo, o sea, recalibra no solamente el cuello, sino también el cuerpo de la vaina, ¿no es cierto?, mientras que el otro es para recalibrado de cuello y hombro solamente. En general yo este último no lo utilizo, yo por sistema, digamos, siempre hago el recalibrado de cuerpo completo después de cada disparo, y no hay, digamos, evidencia realmente de que esto acorte la vida, no hay evidencia demasiado fuerte en el sentido de que esto acorta la vida de la vaina. Así que, digamos, en general los dos más importantes son el dice de recalibrado, en este caso, insisto, de cuerpo completo, ¿no es cierto?, que es este que tenemos acá, que como podemos ver ya tiene, digamos, tiene su vástago, que contiene el pin, ¿no es cierto?, o sea, la aguja extractora del fulminante, ¿no es cierto?, y este vástago, que por supuesto es desmontable, como lo estoy haciendo yo acá, ¿no es cierto?, tiene además, ¿no es cierto?, el elemento expansor de cuello, porque la forma en que funciona el dice es, uno introduce la vaina en el dice, ¿no es cierto?, con la prensa, se produce un estrechamiento, una reducción del diámetro del cuello, y después al salir, digamos, al retirar la vaina, ¿no es cierto?, pasa por el expansor que lo deja, digamos, en un diámetro definido, que típicamente es del orden de 1 o 2 milésimas menos que el diámetro de la punta, ¿no es cierto?, para el cual está, o sea, del calibre de la punta para el cual está destinado este dice. O sea que reitero, el dice de recalibrado. Junto con el dice de recalibrado, ¿no es cierto?, los juegos de dice traen
insisto, en algunos casos como en este, un die para, en vez de recalibrar el cuerpo completo, recalibrado el cuello, ¿no es cierto? Pero el otro die que es necesario, con que es necesario contar y que viene en el juego, es el die de asentamiento de punta. Este es el die de asentamiento de punta y uno regula, digamos, con este vástago, ¿no es cierto?, la profundidad de asentamiento de esa punta. Ese es el die más, más común, digamos, es el más simple, el más elemental. Hay otros dies que son un poco más sofisticados. Por ejemplo, acá tenemos un die RCBS, pero ya es un die de competición. ¿Por qué lo llamamos de competición? Bueno, porque tiene algunas características que aseguran, digamos, un mejor alineamiento de la punta con la vaina. Además tiene, este sería el die de recalibrado cuerpo completo. Podemos ver ahí de nuevo el punzón, el pin que cumple la función de eliminar el fulminante usado en la vaina disparada. El resto es similar al que mostré anteriormente. La diferencia fundamental está en el die de asentamiento de punta, que tiene esta ventana, donde uno va colocando las puntas una vez que ha introducido la vaina, y que tiene este ajuste micrométrico, ¿no es cierto?, que permite regular con mayor facilidad y mucha precisión la profundidad de asentamiento de la vaina. Algo que es importante destacar es que cuando se utilizan juegos de dice es bueno asignar un shell holder, ¿no es cierto?, que ya quede dedicado. El shell holder es la piecita que va montado en el pistón de la prensa y que sirve para sostener la vaina, ¿no es cierto? Y es bueno que esto no se intercambie, aunque sean del mismo calibre, porque a veces hay variaciones de espesor que hace cuando yo hago el asentamiento de la punta, ¿no es cierto?, o eventualmente la reducción de la altura del hombro de la vaina, me cambia así el espesor del shell holder distinto. Por lo tanto, conviene a cada juego de dice asignarle, ¿no es cierto?, un shell holder, llamémoslo, dedicado a ese juego. En el caso particular de estos dice de competición, ¿no es cierto?, el shell holder para el asentamiento de punta es un shell holder sobre medida que ya viene con el juego de dice. Y otra alternativa, otra posibilidad es, por ejemplo, en este caso, ¿es cierto?, el juego de dice que mostré recién era para calibre 308 Winchester. En este caso es para 6 PPC, es un die reading, pero este sí es un die reading tipo S. Esto quiere decir que este es un die que admite lo que se llaman los bushings, ¿no es cierto? Los bushings van colocados van alojados en el interior del die. Acá lo tenemos, ¿no es cierto? El bushing va colocado en el interior del die. Están graduados en un diámetro con una diferencia entre uno y otro de milésima de pulgada, una milésima de pulgada, ¿no es cierto? La forma de colocarlo se lleva hasta que haga tope el vástago, o sea, que quede ajustado el bushing, y se le da un cuarto de vuelta, digamos, hacia atrás para darle un poquito de flotación para que se pueda autoalinear cuando uno hace el recalibrado de la vaina. También, por supuesto, tiene su punzón, su pin, ¿no es cierto?, de eliminación de fulminante. Se puede utilizar con el cuerpo expansor colocado en el vástago o sin el cuerpo expansor. Desde mi punto de vista y mi experiencia es que cuando yo utilizo bushing no tiene mucho sentido y hasta me parece contraproducente usar cuerpo expansor. Los bushings van, como dije recién,
graduados en diámetros milésimas de pulgada. Yo en este caso tengo, por ejemplo, para el 6 PPC, tengo 4 diámetros, 258, 259 puntos, ¿no? 258, 259, 260 y 261, que son las milésimas de pulgada del diámetro, ¿no es cierto?, que correspondería, ¿no es cierto?, a cada uno de estos bushings, y que es lo que me va a dejar, salvo una pequeña recuperación elástica cuando hago la deformación, cuando hago el recalibrado del cuello, ¿no es cierto?, es lo que me va a dar el diámetro exterior del cuello una vez que la vaina está recalibrada. Entonces, regulando el diámetro exterior del cuello, ¿no es cierto?, y conociendo el espesor, digamos, del cuello, y conociendo el diámetro de la punta que voy a utilizar, yo puedo regular, ¿no es cierto?, utilizando el bushing apropiado, ¿no es cierto?, cuál es la interferencia o cuál es el ajuste que le quiero dar con ese cuello a la punta. Típicamente lo que se utiliza son entre 1 milésima, 2 milésimas de pulgada de ajuste, o sea, usar un diámetro interior de cuello que sea 1 o 2 milésimas de pulgada más chico, ¿no es cierto?, que el diámetro exterior de la punta que se va a montar. Por supuesto, además está decir que los dies económicamente más accesibles son los que mostré en primer lugar, es decir, los dies más simples, ¿no es cierto? Ya cuando uno va a dies de competición o dies tipo S, siempre, digamos, el precio se incrementa un poco, ¿no es cierto? Yo he trabajado muchísimo con los dies más simples durante mucho tiempo y realmente se pueden lograr, si uno trabaja con cuidado, se pueden lograr muy buenos resultados. Así que, digamos, sobre todo hoy en día que el tema de las divisas se complica tanto, no se diría que para el que se está iniciando puede perfectamente adquirir los dies más sencillos, que son los que por otra parte se va a encontrar más fácilmente en el mercado local. Bueno, y el siguiente elemento que figura en nuestra lista es el tornito de recorte de vainas o trimmer, que ya hemos mostrado, digamos, su empleo en videos anteriores, así que solamente lo estoy simplemente dando una vista panorámica acá, ¿no es cierto?, que es el que es necesario utilizar para recortar las vainas una vez que estas están recalibradas. En general, digamos, con cada disparo, la vaina sufre un pequeño estiramiento, ¿no es cierto?, sobre todo la vaina de arma larga. La vaina de arma corta, en general, el estiramiento es muy pequeño y a lo sumo con un par de recortes en la vida de la vaina es suficiente, pero en general en las vainas de arma larga, digamos, es necesario frecuentemente ir haciendo un recorte de la longitud de las mismas para que sean parejas esa dimensión, esa longitud, ¿no es cierto? Hay una gran variedad de tornitos de recorte, de trimmers, y este es un trimmer tornito Lyman muy sencillo, es uno de los más económicos, pero funciona perfectamente bien. Insisto, hay un grado de sofisticación muy variado sobre estos, manuales, motorizados, etcétera. Este es manual, ¿no es cierto?, pero cumple perfectamente su tarea. Básicamente lo que tiene es un dispositivo universal, una suerte de morcita o sistema de ajuste, una contrapunta, ¿no es cierto?, que permite fijar distintos calibres de vainas, ¿no es cierto?, y tiene este eje que, digamos, yo puedo regular, digamos, la profundidad que puede entrar el eje con estos dos elementos de regulación. Uno es un elemento de regulación más grueso y otro elemento de regulación fino, ¿no es cierto?, de forma tal que de esa manera le doy a la vaina la longitud de recorte que yo deseo. En general, en el extremo, esta es la herramienta que hace el corte. Acá va inserto un piloto. Ese piloto tiene el diámetro interior de la vaina, del calibre
del diámetro interior del cuello de la vaina del calibre que yo estoy recortando. Acá tenemos los juegos de pilotos, ¿no es cierto? Es decir, los pilotos, insisto, que corresponden a cada calibre en particular y van, digamos, colocados, ¿no es cierto?, en el extremo del eje, en el centro del elemento de corte, y de esa forma, digamos, asegura una buena colinealidad, ¿no es cierto?, entre el cuello que se está recortando y la herramienta de corte. Así que bueno, no tiene mayores misterios. Yo lo tengo simplemente montado sobre esta placa de madera porque lo fijo con prensas al banco de trabajo, al banco de recarga, de forma tal que no es necesario tenerlo permanentemente colocado en el banco de trabajo, sobre todo en mi caso, que es un banco de dimensiones limitadas, ¿no es cierto? Déjenme decirle que con este tornito, si uno trabaja con cierta prolijidad, con cierto cuidado, perfectamente se pueden conseguir longitudes de vaina recortada que no varían en más o menos 3 centésimas de milímetro. 3 centésimas de milímetro es poco más de una milésima de pulgada. O sea, estamos prácticamente en más o menos una milésima de pulgada, que para una tolerancia en la longitud de las vainas es perfectamente satisfactoria. Bien, no voy a perder tiempo ahora hablando de las almohadillas para lubricación de vainas, que ya las hemos mostrado en distintos videos y son elementos básicos y muy sencillos, que uno incluso puede improvisar, ¿no es cierto? Ni las bandejas para disponer los fulminantes, porque de nuevo no es algo obligatorio, uno no puede reemplazarlos con cualquier otro elemento parecido, ni por ejemplo hablar de los soportes de los dispositivos para el soporte, para almacenar, digamos, las vainas, ¿no es cierto? Es decir, las bandejas para vainas. En cambio, quiero, que además ya les hemos mostrado reiteradamente en distintos videos. Quizás es más importante hacer alguna referencia a un elemento mucho más importante, como es la balanza para el pesaje de la pólvora, el deflagrante. Y acá básicamente hay dos posibilidades: o uno utiliza una balanza electrónica o uno utiliza una balanza mecánica. Yo lo que utilizo normalmente es una balanza electrónica, es esta que tenemos acá, es una balanza Lyman, muy pequeñita, muy práctica, ¿no es cierto? Ya viene con su navecilla, ¿no es cierto?, para alojar la pólvora, y tiene su pesita de calibración para, antes de hacer la operación de pesaje, uno calibra, ¿no es cierto?, la balanza para estar seguro de que el pesaje, los datos que va a obtener con la misma son correctos, y es muy práctica, uno trabaja muy rápidamente con este tipo de elementos. Es una balanza relativamente económica. Hay otras mucho más sofisticadas, por ejemplo, las que directamente ya yo fijo el pesaje de pólvora, ¿no es cierto? Y no tengo que hacer yo el servicio de la pólvora desde la tolva, sino que directamente la balanza me coloca en la navecilla la cantidad de pólvora exacta. Por supuesto, todo esto, ¿no es cierto?, incrementa el precio del dispositivo. Digamos, lo más sencillo en balanzas electrónicas es esto que tenemos acá. Reitero lo que dije en algún video, como decía el humorista argentino Tata Bores: hay un mundo mejor, pero es tan caro, ¿no es cierto? Bueno, y la otra posibilidad que yo he utilizado durante mucho tiempo y funcionan también perfectamente bien son las balanzas mecánicas. Acá tenemos una balanza Hornady, ¿no es cierto?, mecánica, que funciona perfectamente bien, y en ambos casos, tanto con la balanza electrónica como con la balanza mecánica, uno puede trabajar con una presión del
del décimo de grain, si lo hace con cuidado, ¿no es cierto? Así que, por supuesto, la balanza mecánica es mucho más económica, ¿no es cierto? Pero obviamente lleva un poquito más requiere un poquito más de atención que la balanza electrónica, es un poquito más complicada de manejar. Pero es un elemento sencillo, no tiene ninguna complejidad demasiado grande. Bueno, sin duda, otro elemento importante, yo diría muy necesario para el proceso de recarga de cartuchos metálicos, es la tolva de dosaje o de servicio de pólvora, ¿no es cierto? Hay de nuevo acá distintos modelos. Este es un modelo muy estándar, es una tolva Lyman, ¿no es cierto?, que funciona perfectamente bien. Este es el receptáculo donde va colocada la pólvora, ¿no es cierto?, y tiene un dispositivo, tiene este sistema, ¿no es cierto?, que digamos es el que dosifica cada servicio de pólvora. Acá tiene los elementos de regulación, ¿no es cierto?, con lo cual yo puedo ir graduando la cantidad de pólvora que voy a tener en cada digamos, movimiento de palanca, en cada servicio. Es una prensa que es una tolva que funciona perfectamente bien para, yo diría, todas las aplicaciones que uno pueda requerir, ¿no es cierto? Y es, dentro de las tolvas existentes, es relativamente económica. No sé en este momento cuál es su precio en dólares, ¿no es cierto? No creo que haya variado mucho porque los precios en dólares se han mantenido. Lamentablemente en pesos, por supuesto, se van arriba, pero bueno, eso es algo que está más allá de nuestra posibilidad de modificar. Hay otras tolvas que son más sofisticadas, quizás más apropiadas para trabajo de recarga de precisión, aunque en este sentido no hay que engañarse. Con esta tolva yo puedo lograr, digamos, perfectamente con esto y con la ayuda de la balanza para controlar el pesaje, ¿no es cierto?, puedo lograr perfectamente, digamos, ajustes de pesaje de pólvora, digamos, que van por debajo del décimo de grain, lo cual en general es más que satisfactorio. Bueno, como dije anteriormente, en materia de tolva, como con otros elementos, hay distintos grados de sofisticación y perfeccionamiento. En el caso de tolvas, por ejemplo, una tolva particularmente precisa es esta que estoy mostrando acá, que es una tolva Harrells, ¿no es cierto?, que, digamos, es muy repetitiva en el pesaje, ¿no es cierto? Prácticamente las pesadas, los servicios de pólvora que hace esta tolva con cada movimiento de palanca, y está dentro de una tolerancia más o menos décima de grain, más o menos 0,1 grain, lo cual uno prácticamente puede directamente servir la pólvora directamente a la vaina. De hecho, muchos tiradores lo hacen sin problemas, ¿no es cierto? Yo, como soy en ese sentido quizás un poco quisquilloso, yo prefiero servir a la navecilla de la balanza, comprobar el peso y recién entonces pasar, digamos, a la carga de pólvora a la vaina. Pero bueno, en realidad uno podría perfectamente servir directamente la pólvora en la vaina desde la balanza, desde la tolva, con este tipo de tolva que es realmente, insisto, muy precisa. Pero de nuevo es de bastante mayor costo que la Lyman que mostré hace un momento. Y uno puede perfectamente manejarse con la Lyman. O sea, en este sentido hay que hacer un balance entre lo que es el beneficio, digamos, que nos puede brindar el elemento versus, ¿no es cierto?, el costo que tiene. A veces el beneficio no es tanto en la calidad resultante de la operación, sino más bien en el trabajo que nos da lograr esa calidad. Bien, el siguiente dispositivo que quiero comentar es, por supuesto, el colocador de fulminantes. Hay muchos modelos, digamos, y marcas de
de dispositivos para colocar fulminantes. Este es uno muy común, ¿no es cierto? Es un dispositivo Lee. Es muy sencillo, uno tiene una bandeja donde coloca ahí uno o una cantidad determinada de fulminantes, ¿no es cierto? El dispositivo tiene que ser utilizado con un shell holder, que es un shell holder especial para la colocación de fulminantes, más delgado, no es el mismo shell holder que se utiliza en la prensa para recalibrado de vaina, ¿no es cierto? Y por supuesto el shell holder tiene que estar de acuerdo con el cartucho que al que le vamos a colocar el fulminante. Colocamos uno o más fulminantes, ¿no es cierto? Cerramos sacudimos un poquitito la bandeja y automáticamente solitos los fulminantes se van a poner en la posición adecuada, es decir, con la copita hacia arriba, y si no, bueno, en última instancia, si queda alguno, lo damos vuelta, ¿no es cierto? Y cerramos, digamos, con esta tapa de plástico lo inclinamos y va alimentándose entonces cada uno de los fulminantes, ponemos la vaina, ¿no es cierto? Colocamos la vaina en el shell holder y con esta palanca lo que hacemos es accionar un pistón, ¿no es cierto?, que inserta perfectamente el fulminante en su alojamiento de la vaina, ¿no es cierto? Hay, insisto, un montón de modelos distintos de colocadores de fulminantes. Este es uno bastante económico, pero que funciona perfectamente bien. Muchas veces el colocador de fulminantes ya viene como un accesorio de la prensa recarga. Por ejemplo, las prensas Lee que estuve mostrando antes, la Lee Challenger, ¿no es cierto?, ya tiene su dispositivo de colocación de fulminantes que ya viene con la prensa y que también funciona bien. No es tan cómodo de utilizar como este colocador, porque hay que poniendo los fulminantes uno por uno, pero funciona perfectamente bien. Un elemento que es importante tener cuando uno hace recarga de munición es lo que se llama el martillo de inercia. De nuevo, también hay distintos modelos, hay algunos que son exclusivamente para arma corta, para cartuchos de arma corta. Este sirve tanto para cartuchos de arma corta como para cartuchos de arma larga, es un Lyman, ¿no es cierto? Y básicamente, supongo que muchos ya lo conocerán, ¿no es cierto? Lo que tiene es, ¿no es cierto? Acá, digamos, uno coloca un dispositivo que puede ser directamente el shell holder que se utiliza para esa vaina, ¿no es cierto? La vaina está colocada en el shell holder, se coloca la vaina, mejor dicho, se coloca el cartucho completo, porque en realidad el objetivo de este martillo de inercia es desarmar cartuchos que ya están armados, ¿no es cierto? Entonces se coloca el cartucho, ¿no es cierto?, con el shell holder o con ese dispositivo que es una especie de mandril, digamos, que toma la cabeza de la vaina, ¿no es cierto? Lo cierra, ¿no es cierto? Y se llama martillo de inercia precisamente porque uno lo que hace es golpear sobre una superficie sólida, ¿no es cierto? Y con unos pocos golpes en general, por inercia se desprende la punta, por supuesto se vacía la pólvora, ¿no es cierto? Y ya tenemos la vaina desarmada. Observen que yo acá lo que tengo es un pequeño fieltro, ¿no es cierto? Precisamente porque cuando desarmamos el cartucho y la punta sale por inercia, para evitar que se dañe la punta, sobre todo aquellas que tienen punta de plástico, yo tengo un pequeño fieltro, ¿no es cierto?, para evitar que se rompa, que se abolle, que se deteriore la punta, no tiene otro significado, digamos. Así que bueno, esta es una herramienta muy útil, por supuesto. También podemos recurrir a un extractor de puntas, ¿no es cierto? Pero la ventaja que tiene, que muchas veces puede ser más rápido y más cómodo cuando tenemos que desarmar muchos cartuchos, pero la ventaja que tiene el martillo de inercia sobre el extractor de punta es que en general las puntas que desarmamos, los cartuchos que desarmamos con el martillo de inercia, las puntas en general son perfectamente reutilizables.
En cambio, el extractor de puntas, como tiene un mandril, ¿no es cierto?, para tomar la punta, muchas veces deja una marca que la hace varias veces inutilizable. Así que en ese sentido esto es más seguro si uno quiere recuperar y volver a usar la punta del cartucho que estamos desarmando. Es muy importante tenerlo porque es inevitable que en la recarga a veces cometemos errores, dejamos un cartucho donde la punta queda demasiado demasiado introducida en la vaina, o por cualquier otra circunstancia queramos desarmar el cartucho. Bueno, el martillo de inercia en ese sentido es una herramienta fundamental. Bien, y ahora digamos que herramientas menores, herramientas pequeñas, pero que no pueden estar ausentes de un banco de recarga, ¿no es cierto? Son elementos tan simples como, por ejemplo, cepillos para limpiar el interior del cuello de las vainas, ¿no es cierto? Por otra parte, algún dispositivo para la limpieza de los alojamientos de los fulminantes. Esto puede hacerse con un pequeño destornillador, pero yo siempre digo que cuando hay una herramienta dedicada es mejor, digamos, adquirirla, porque obviamente el producto terminado va a quedar mejor. Hay algunos, digamos, herramientas de limpieza de alojamiento de los fulminantes que son más costosos. Yo he mostrado algunos en el que yo utilizo habitualmente en algunos videos anteriores, pero que es manual, ¿no es cierto? Fíjense que es muy poco distinto que un pequeño destornillador. Por supuesto hay para pequeño calibre y para grueso calibre, ¿no es cierto? O sea, para small pistol, large pistol, small rifle, large rifle, ¿no es cierto? Funcionan perfectamente bien, digamos, no hay ningún problema en limpiar el alojamiento de los fulminantes con estas herramientas. Y algo que también es muy importante y no se debe dejar de hacer cuando se hace el recorte el recorte de las vainas con el tornito, con el trimmer, es utilizar como operación final una herramienta de rebabado interno del borde del cuello recortado de la vaina y el borde externo, ¿no es cierto? Entonces uno es muy fácil, uno toma la vaina que ha sido recortada, ¿no es cierto? Se la apoya sobre este asiento, sobre esta herramienta cónica, se la hace girar un poquito varias veces, lo mismo del otro lado, ¿no es cierto? Y tenemos de esa forma el rebabado, eliminados las rebabas que inevitablemente quedan después del proceso de torneado del cuello, ¿no es cierto? Así que son herramientas que son muy sencillas, son muy económicas, diría, duran una vida porque son eternas, no se gastan nunca, ¿no es cierto? Pero son fundamentales, es decir, es muy importante tenerlas en cuenta. Bien, para ir terminando ya con esta enumeración de las herramientas que yo considero imprescindibles para hacer una recarga de calidad, entendiendo por recarga de calidad una recarga segura y que nos produzca cartuchos terminados que tienen una buena performance, ¿no es cierto?, cuando son disparados. Bueno, una herramienta que es inevitablemente con la que hay que contar es un calibre. Calibre, digamos que puede ser digital como ¿no es cierto? O puede ser mecánico, eventualmente de reloj, mejor todavía, ¿no es cierto? Pero es un instrumento absolutamente imprescindible. Con el calibre cumplimos, digamos, una cantidad de tareas, desde medir la longitud de la vaina, ¿no es cierto?, longitud de asentamiento de la punta, longitud de altura de hombro, cuando hacemos el recalibrado de la misma, etcétera, ¿no es cierto? Y en ese sentido es importante recordar de que cuando uno quiere medir, por ejemplo, la longitud del cartucho terminado,
Hay dos formas básicamente de hacerlo. Uno puede medir lo que se llama el OAL, Overall Length del cartucho, que es la longitud total, que es la longitud entre el extremo de la punta y la base de la vaina. El problema que tiene esta medir así la longitud de un cartucho, el OAL, es que como las puntas en general, aunque sean las mismas puntas, suelen tener entre una y otra diferencia de longitud, esa diferencia de longitud se va a transmitir en la medida de la longitud total del cartucho. Por eso muchas veces es preferible, en lugar de medir el OAL, medir lo que se llama el CBTO, que quiere decir Case Base to Ogive. Ya lo hemos explicado en otros videos. Es decir, la distancia entre la base de la vaina, la cabeza de la vaina, y una sección de la ojiva de la punta que está definida, ¿no es cierto?, por un comparador, tal como este, que son estos elementos, van montados, ¿no es cierto?, en un dispositivo de soporte. Yo ya lo hemos mostrado, por lo tanto no voy a detallar su utilización. El que quiera tener más información puede ir al video correspondiente, ¿no es cierto? Se lo ajusta para inmovilizarlo, ¿no es cierto? Y esto se monta en una de las patas del calibre, puede ser cualquiera de las dos, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá lo estamos montando en la pata del calibre, ¿no es cierto? Lo ajustamos, lo ponemos en cero y lo que hacemos es ahora apoyamos la cabeza de la vaina sobre una pata de calibre y en la punta, ¿no es cierto?, va en el comparador y medimos entonces desde la sección de la punta de la ojiva, definida por el diámetro del comparador, y la base. Y esa medida en general es preferible porque tiene menos variaciones, presenta menos variaciones que si tomamos la longitud total, que incorpora, ¿no es cierto?, la longitud total de la punta, que insisto es la que puede presentar algunas variaciones. Déjenme decir que estos comparadores hay de dos tipos. Está este que estoy mostrando acá es precisamente para cartuchos calibre 243, y tenemos comparadores para medir el asentamiento de punta, o sea, la longitud CBTO del cartucho, pero también otros comparadores, acá fíjense que el diámetro es más grande, ¿no es cierto?, que son para medir la altura del hombro, ya que el diámetro coincide con alguna sección del hombro, ¿no es cierto?, de la vaina. Varios me han preguntado precisamente dónde yo puedo obtener estos comparadores. Bueno, obviamente en el mercado local no sé por qué razón, no conozco ninguna armería que los tenga. Quizás es cuestión de explorar un poco, ¿no es cierto?, distintas alternativas. Lo mejor, sin ninguna duda, es directamente adquirirlos en el exterior. Brownells es una empresa americana que vende este tipo de cosas, uno lo paga con tarjeta de crédito, ¿no es cierto?, y lo recibe, o bien, bueno, ahora con el tema de la pandemia creo que directamente uno lo recibe en su casa, si no habrá que irlo a buscar allá a la calle Armenia en Retiro. No es un problema demasiado grande, son piezas que de ninguna manera tienen un costo grande. Cualquier tornero las puede fabricar acá localmente, pero estoy seguro que sale más caro a fabricarlo mediante un tornero, salvo que uno sea su propio tornero, que comprarlas directamente en Brownells, ¿no es cierto? Así que, bueno, cada uno sabrá qué es lo que le conviene. Para el longitud de asentamiento de punta, existe también un dispositivo más económico, que es este hexágono, que tiene estos orificios calibrados, que son para los distintos calibres. En este caso va de calibre 6 hasta calibre 30, calibre 6 hasta calibre 30, ¿no es cierto? Y esto directamente lo que uno hace es poner el cartucho del calibre correspondiente
en el orificio correspondiente, y lo que hace, bueno, acá en este caso ya no se utiliza por supuesto el adaptador, y uno directamente lo que hace es, ¿no es cierto?, mide, ¿no es cierto?, con el cartucho colocado la longitud total, que va a ser una longitud de nuevo desde la base de la vaina hasta una sección de la ojiva a la punta, que va a estar definido por el diámetro del orificio, ¿no es cierto? Lo que pasa es que no sirve, no hay un equivalente para medición de altura de hombro. Esto es solamente para la altura de la profundidad de asentamiento de la punta, o si ustedes quieren del CBTO del cartucho. Reitero, estos son elementos muy importantes, ¿no es cierto? Si uno quiere hacer recarga de precisión, se pueden fabricar, digamos, localmente, ¿no es cierto? No es nada dificultoso para alguien que maneje un torno con conocimiento del tema, ¿no es cierto? Pero insisto, yo creo que conviene comprarlos, se pagan con tarjeta de crédito y no hay ningún tipo de problema. Así que bueno, con esto básicamente yo diría terminamos prácticamente todas las herramientas básicas que es necesario contar en un banco de recarga para hacer una recarga de calidad. Nos cabe por mencionar simplemente un elemento para limpieza, el tumbler, que es ese dispositivo que, digamos, que utiliza algún medio granulado que lo hace vibrar y por lo tanto puede limpiar las vainas. No es imprescindible, uno lo puede reemplazar por un medio líquido, así que ya lo hemos mostrado también en otros videos, no quiero ser excesivamente reiterativo. Y algo muy importante, por supuesto, que con el que tenemos que contar es un cuaderno de notas. Hoy en día quizás una computadora, preferentemente portátil, para ir registrando toda la información respecto de las recargas que vamos haciendo, ¿no es cierto? Y algo que quizás no está incluido en el listado que vimos al principio de este video, pero que yo diría es fundamental, es un buen manual de recarga para tener la información básica de los parámetros de recarga de cada cartucho. Así que bueno, con esto, amigos tiradores, yo creo haberles dado un panorama general de lo que son los requerimientos, los elementos que son requeridos para una recarga de calidad, ¿no es cierto? Yo tenía dudas si hacer o no este video, me parecía que era quizás reiterar conceptos ya vistos, pero habida cuenta que ha habido varias inquietudes en este sentido, bueno, me he decidido a hacerlo. Espero que no les haya resultado demasiado aburrido y que les haya, en cambio, servido de algún provecho. Así que, sin más que decirles, ¿no es cierto?, me despido cordialmente por ustedes. Hasta otro foro de videos Bullseye, o hasta otro video de esta serie Bullseye para tiro deportivo de precisión. Así que me despido así, sin más, cordialmente de ustedes.